cadena, pero que en la gran mayoría de los casos se va a complicar con una infección bacteriana, por lo que aquí sí está justificado el inicio de antimicrobiano, como vamos a ver, de acuerdo a la fisiopatogenia. Esta es una enfermedad de la niñez. No es exclusiva, pero sí es más frecuente, sobre todo antes de los primeros 3 años, y tiene una relevancia ya que puede complicarse con algunas infecciones supurativas que se van hacia los sitios contiguos, o también recuerden que el oído medio sirve para la transmisión del sonido, gracias a los huesecillos del oído. Y bueno, pues si hay una afección a este nivel, se puede dar trastornos de audición, de lenguaje o incluso cognitivos. La otitis media generalmente se va a dividir en otitis media aguda, subaguda y crónica, y de esta va a ser la serosa, que va a ser líquido como si fuera un trasudado, que es líquido estéril, y después de ahí, si no se da un buen tratamiento o un buen drenaje, va a complicarse con pus, que es la supurada, o incluso el derrame, que es cuando ya hay una ruptura de la membrana timpánica. Entonces, dentro de la epidemiología, como les dije, es la infección bacteriana más frecuente de la infancia, por lo cual la gran mayoría de los casos, pues más bien en casi todos vamos a dar tratamiento, independientemente de si tenemos un agente o no por la fisiopatogenia. Se estima que al año de edad, casi el 60% de los niños ya tuvieron una otitis media. Y a los 3 años, el 80% ya tuvo uno de estos episodios. E incluso, un niño a los 3 años, en el 40% de los casos de estos niños van a tener ya 3 cuadros en lo que va de su vida. Y esto es porque, en el caso de... Bueno, ahorita se los enseño. Esto es porque hay algunos cambios o algunas variantes a nivel del oído del niño que va madurando y, bueno, pues se corrigen. Entonces, la otitis media por fisiopatogenia se divide en aguda, subaguda y crónica. Lo importante es que sepan que la aguda es cuando tiene una evolución de menos de 21 días, subaguda cuando está de 21 días a 3 meses y la crónica más de 3 meses. Y ahorita aquí en el esquema les voy a explicar cuál es la diferencia entre una y la otra. Hay una entidad antes de eso, que es el diagnóstico diferencial, que es la otitis externa o la famosa otitis del nadador. Esto se acompaña o es secundario a que en el oído externo, como podemos verlo aquí a este nivel, esto de aquí está colonizado por bacterias, que son 3 las principales. Uno, Staphylococcus aureus, que es una bacteria ubicua de la piel. 2, Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria que le fascina la humedad y sabemos que el oído tiende a ser húmedo. Y 3, anaerobios, ya que es una cavidad donde hay poco oxígeno. Cuando hay un exceso de humedad a este nivel, por eso se llama el otitis del nadador, que son personas que se la pasan en las albercas, nadando, en el mar, etcétera. Hay demasiada humedad, lo que favorece que haya una proliferación bacteriana y empiecen a tener dolor. La característica aquí es que no hay malestar general, nada más es el dolor de oído, y que la movilización del trago o del hélix tienen dolor. Entonces, aquí el tratamiento es cuidados de oído seco, que eso lo pueden buscar en internet, pero no es nada más que al momento de bañarse, ponerse una pequeña gasa ahí para evitar que se moje, y también se les da tanto, pues más bien antibiótico tópico, que lo más frecuente es ciprofloxacino. Entonces, bueno, pues esto va a requerir en alrededor de 5 días. El oído medio, que es el que está aquí, recuerden que de un lado se encuentra limitado por la membrana timpánica, la cual va a estar adherida al mango del martillo. Por la parte de arriba va a estar la fosa petrosa. Por la parte interna se va a comunicar mediante la ventana oval hacia el oído interno, y en la parte inferior va a desembocar hacia la faringe, que es la famosa tuba auditiva o trompa de Eustaquio. ¿Por qué? Porque debemos de tener un sitio donde se puedan regular las presiones para que estos huesos se puedan mover bien. No puede haber un vacío aquí. Entonces, bueno, pues esta es nuestra falla para que puedan ascender los microorganismos. En el caso de los niños, esta tuba auditiva es mucho más corta, más ancha, recta y horizontal, lo que favorece que aquí se acumule moco, proliferen bacterias y puedan llegar a lo que es el oído medio. Por eso es que en niños más pequeños es más común esto.
Entonces, la mayor incidencia en cuanto a epidemiología va a ser en invierno. ¿Por qué? Porque casi siempre va a estar desencadenado por una inflamación secundaria a un catarro común que va a provocar hiperproducción de moco y que ese moco se va a infectar. También la asistencia de guardería y en realidad para la mayoría de las infecciones, gracias a que hay mayor cantidad de niños y por lo tanto más contagio, porque son niños pequeños, la hipertrofia de adenoides y amígdalas, gracias a que no se da un adecuado drenaje por la hipertrofia que se tiene, anormalidades anatómicas a este nivel, el estado inmunológico, cualquier paciente, por ejemplo, los pacientes con VIH, uno de los criterios va a ser que tengan infecciones respiratorias de repetición y que se compliquen, y también la contaminación ambiental, ya que paraliza a los tilios que se encuentran en todo el epitelio respiratorio. Aquí, dentro de lo que es la fisiopatogenia, tenemos que hay un paciente que tiene una infección viral a nivel respiratorio superior. Generalmente los virus, como ya les dije, van a provocar un incremento en el moco y va a haber, este moco va a haber una mayor cantidad en la tuba auditiva que va a tapar el drenaje típico o el drenaje normal del líquido que se produce y por lo tanto va a haber un incremento en la densidad de los patógenos bacterianos. Esto va a hacer que al tener el tapón de moco se dé una presión negativa porque no se permite que haya un contacto, un paso libre de oxígeno y va a haber una disminución de aclaramiento del moco, el cual va a ser invadido por patógenos que van a estar en la faringe y van a provocar lo que se llama la otitis media. Al principio, como ya les comenté, tiende a ser un trasudado, que es la otitis media, que es con derrame o serosa. Después de esto, el líquido se va a hacer purulento y posteriormente, no en todos los casos, puede provocar una mayor presión y tener que salir hacia un lado, en vista de que no puede pasar a través de la tuba auditiva, ya que está tapada por lo que es moco, entonces va a hacer un hoyo hacia el sitio más profundo, que va a ser la membrana timpánica. Entonces, como les dije, pues el predisponente es una infección viral por el acúmulo de moco en muchos casos, pero después de ahí las bacterias van a invadir. Y se ha encontrado dentro de los aislamientos que más del 70% tienen una bacteria en conjunto, por lo cual se justifica dar tratamiento ante la falta de tener un cultivo fácilmente. Los agentes que más lo desencadenan el virus inicial respiratorio, pero en realidad todos los virus respiratorios que promueven catarro común pueden favorecer que se desarrolle una otitis media bacteriana. En el caso de la aguda, es la fisiopatogenia que ya les comenté, y entonces los patógenos que pueden estar de forma transitoria en la faringe, como es Streptococcus pneumoniae, como es Haemophilus influenza, no el que está en la vacuna, no es el tipo B, sino otros que no tienen cápsula, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pyogenes y algunos donde no hay aislamiento, estos son los agentes. ¿Qué ocurre cuando se va a la cronicidad? Cuando hay una cronicidad, esto implica que ya hubo una ruptura de la membrana timpánica. Y entonces la membrana timpánica ya no sirve como barrera para las bacterias que se encuentran en el conducto auditivo externo. Ustedes recuerdan, pues son tres diferentes, que es Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y anaerobios, que van a pasar hacia el oído interno y que pueden estar provocando cuadros intermitentes gracias a la falta de esta barrera que es la membrana timpánica. El cuadro clínico, bueno, pues cuando les llega un niño pequeño, no piensen en una faringitis exclusivamente o si tiene cuadro catarral, no le den antibiótico por una faringitis, sino más bien hay que buscar atencionadamente una otitis. El paciente va a tener octalgia y bueno, como ya les dije, tiende a ser más frecuente en menores de 2 años, por lo que difícilmente ellos van a demostrar o van a decir que tienen dolor, pero sí se puede acompañar de irritabilidad y llanto. Generalmente, o si usted les ha dado una otitis media donde hay inflamación del tímpano, este tímpano recuerden que está inervado por 3 pares craneales, por lo tanto es altamente sensible y provoca un dolor exquisito e importante, por lo cual el paciente o el pequeñito va a tener una irritabilidad que no se consuela con nada, ni con alimento, porque
por fisiopatogenia. Recuerden que al estar pasando la saliva va a provocar mayor presión a nivel de la caja timpánica y más dolor. Entonces no va a querer comer, va a estar llorando, no va a poder dormir y va a ser un llanto que generalmente tiende a ser incoercible si es que tiene una inflamación de esta membrana timpánica. Coriza, rinorrea, fiebre. Y después de esto, pues a la exploración física hay que ver o hay que preguntar si el pequeño no se está haciendo una manipulación auricular. Por muy pequeño que sea, si tiene ardor o dolor a ese sitio o a ese nivel, el paciente va a tratar de meter su dedo a nivel del conducto auditivo externo para rascarse o para tratar de quitar ese estímulo que le está provocando dolor. Entonces siempre hay que preguntar si no tiene de repente algún tipo de manipulación a nivel del conducto auditivo. Alteraciones del sueño, puede ser unilateral, que más del 85% de los casos es unilateral, y también puede cursar con otorrea, pero esto pues ya es la complicación en donde hay una ruptura. La otorrea generalmente va a mejorar todos los síntomas, ya que se va a liberar la presión que se tiene en el oído medio. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues primero preguntando y sabiendo que si tiene una infección respiratoria y el paciente está irritable, llorando, tiene menos de 2 años, porque en los otros niños pues no es tan común, y en un niño ya más grande va a decir que tiene dolor a ese nivel, hay que hacer una exploración del conducto auditivo externo. Generalmente, recuerden que la membrana timpánica, según ustedes ya la vieron, es una membrana que es translúcida, a color aperlado y que es brillosa, y pueden ver el mango del martillo como está aquí en el cuadrante superior. En el caso de una infección, vamos a ver que hay eritema alrededor de esto, en lo que es el tímpano, que puede tener niveles, como en este caso, que esto solamente es ultrasudado, pero también ya puede estar completamente opaca porque está purulenta e incluso está abombada hacia nosotros. Puede haber disminución de la movilidad, y la disminución de la movilidad de los adultos es muy fácil verla. Lo que hacemos es que al momento de la exploración decimos que puje con la nariz tapada y la boca tapada, y entonces ellos, si tienen una otitis, van a tener dolor porque esta membrana timpánica se va a bombar. En el caso de los niños es mucho más complicado porque evidentemente ellos no saben cómo decirlo. Y para eso se encuentra esto, que es un manómetro para que se adapta a lo que es a lo que es el oído de los pequeñitos, y ustedes van a provocar que se mueva esta membrana con esta presión que se está metiendo, y el paciente va a tener tanto disminución de la movilidad, y también vamos a presentar un dolor por la movilidad que se tiene. Entonces incluso es un signo. El tratamiento, como ya les dije, y ustedes ya lo vieron en la otitis media aguda, van a ser de acuerdo a los 3 agentes, y la literatura ha ido cambiando conforme van pasando los años. No quiero confundirlos con eso. Lo que sí está estipulado que a todo otitis se le va a dar de primera elección amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Qué otro alternativo puede haber? En este caso sería la cefuroxima, que es un muy buen medicamento, aunque no se tiene tanta respuesta como esto. Aquí pueden ver toda la respuesta con todos ellos, y en realidad la mejor o la más eficaz va a ser la amoxicilina con ácido clavulánico. La dosis convencional para cualquier infección va a ser a 40 miligramos por kilo por día. En el caso de la otitis se tiene que duplicar gracias a que no penetra de forma adecuada en los tejidos del oído, por lo cual se dará a dosis de 80 a 90 miligramos por kilo por día, dividido en 3 dosis. Lo que sí tienen que decirle al familiar es que puede provocar diarrea. El clavulanato se asocia a diarrea, sobre todo a dosis altas, como es lo que vamos a dar, para que no digan que pues, ya la infección se le bajó al estómago, que eso es típico y que evidentemente es falso. Entonces, lo que se debe decir es que puede presentar en ocasiones disminuciones de consistencia, que no lo van a llevar a la deshidratación, y que al momento de suspender nosotros el tratamiento, esta diarrea cederá. El tratamiento va a ser, bueno, estos ya son para más complicados, pero el tratamiento va a ser por 7 a 10 días. Con este tratamiento, y para los alérgicos se les puede dar cefuroxima, o también se les puede dar algún otro medicamento como acitromicina, aunque no es tan eficaz. Y bueno, pues
Otra cosa muy importante y que tal vez muchas personas puedan omitir es el tratamiento de letalgia. Ya hablamos que es la principal manifestación y como que el principal motivo de consulta porque causa mucha irritabilidad gracias a que es muy dolorosa. Entonces, les podemos dar algún analgésico, algún antiinflamatorio y también podemos dar analgésicos tópicos, como la lidocaína, por ejemplo. En el caso de que tengamos una membrana que se encuentre muy abombada y que ya esté casi a punto de romperse, lo ideal es hacer una minicotomía. ¿Y eso qué significa? Hacer el corte programado en la membrana timpánica en el cuadrante inferior e interno, donde no se encuentran estructuras vasculares ni el mango del martillo para no afectar la audición, y que de ahí salga de forma, por decirlo, programada la pus del oído y que se libere para evitar que provoque una ruptura mucho más amplia, la cual no pueda sellarse. Entonces, bueno, pues ese es el otro tratamiento que se puede hacer. Para evitar las infecciones, pues en el caso de los niños pequeños, sobre todo, evitar las infecciones respiratorias, y esto tiene que ver mucho pues con el no acudir a escuelas con alta densidad de niños, porque favorece que tengan infecciones recurrentes, y también la vacunación. Tenemos para esto la vacunación contra el neumococo y contra influenza para evitar en algunos casos que este sea el agente que pueda provocar esta enfermedad. Puede tener complicaciones y como ya les dije, pues la pus puede migrar hacia los lados contiguos y entonces puede provocar la perforación de la membrana timpánica, hipoacusia si afecta esta forma de conducción que es de la membrana timpánica a través de los huesecillos y a la ventana oval. Pueden tener parálisis facial porque recuerden que a ese nivel pasa lo que es la rama de la cuerda del tímpano, un colesteatoma que es como un quiste que se encuentra ahí. Pueden tener al nivel del oído interno, que esto no es tan común, afortunadamente, la laringitis o hipoacusia. A nivel del hueso temporal, recuerden que ahí se encuentra la mastoides y la mastoides es una parte del hueso esponjoso que se puede llenar por pus. Entonces, esta es otra de las complicaciones que cuando son tardías, frecuentemente las vemos y esto requiere que el paciente pase una mastoidectomía, que se corte esa mastoides y se haga un lavado de estas células mastoides. Petrocitis o esclerodermitis, y también por continuidad puede pasar al sistema nervioso central causando abscesos como absceso cerebral epidural, meningitis o hidrocefalia. Tal vez esto se escuche muy raro y poco frecuente, en realidad sí, pero nosotros hemos visto 3 casos ya que presentan una complicación intracraneana secundaria a una otitis, por lo cual no hay que echar de lado este diagnóstico, ya que si no lo tratamos de forma adecuada con los medicamentos adecuados a dosis adecuadas, favoreceremos que el paciente no tenga una buena evolución. ¿Alguna duda sobre otitis media? No, doctora. Bueno, entonces, ya yéndonos un poquito más hacia abajo a algunas otras infecciones, vamos a hablar sobre lo que es la... Entonces, se los voy a compartir y vamos a empezar con lo que es la laringotraqueitis. La laringotraqueitis todavía forma parte de las infecciones respiratorias superiores. Estas infecciones respiratorias superiores, recuerden que las vías respiratorias superiores van a ser cuando empiezan los bronquios. La tráquea todavía forma parte de la vía respiratoria superior y aquí es donde va a estar una parte afectada en la laringotraqueitis. Entonces, por eso aún se considera como una infección respiratoria superior. También se le llama croup. Este CRUP se define o se ha usado para definir una gran cantidad de afecciones en la vía respiratoria superior que en realidad no todas corresponden a esto, desde la laringitis, la laringotraqueobronquitis, la traqueitis bacteriana y la laringotraqueobronconeumonitis. La laringotraqueitis, llamada propiamente CRUP, va a afectar tanto la laringe como la tráquea y, bueno, pues sí puede provocar o puede comprometer la vida de forma rara porque puede haber espasmo y puede evitar que cambie o que haya un intercambio de oxígeno.
a nivel de la ventilación, no de la difusión. Entonces, la laringitis, en realidad les voy a poner los términos, recuerden que es una inflamación de la laringe, que ya les dijimos, la gran mayoría tienen disfonía, que es el síntoma cardinal, donde se presenta más en niños mayores y adultos y es una etiología viral. El croup es una inflamación de la laringe y la tráquea que va a provocar la famosa tos de boca, ahorita vamos a ver un video, acompañado de un estridor inspiratorio generalmente, pero a veces puede ocurrir en la inspiración y en la expiración, pero esto solo afecta a las vías respiratorias superiores. ¿Cómo sabemos que hay afección respiratoria inferior? Porque la bronquitis o bronquiolitis se acompaña de una inflamación del músculo liso y por lo tanto se va a acompañar de sibilancias. O cuando ya hay una neumonía vamos a tener clínicamente los estertores crepitantes. La traqueitis bacteriana es algo poco frecuente después de que se inició la vacuna contra hemófilos influenza tipo B, que era el que más provocaba traqueitis, y es una infección a nivel subglótico que daba obstrucción de la vía respiratoria con edema, infección, toxicidad, exudado purulento y riesgo alto de muerte que ocurría más en los adultos. Entonces, los agentes etiológicos del croup propiamente, recuerden que afecta laringe y tráquea, va a ser típicamente un virus para influenza. La mitad de las hospitalizaciones van a ser por parainfluenza 1 y después de esto sigue 2 y 3. Además, otros agentes que son menos frecuentes, como sincicial respiratoria, adenovirus, sarampión, influenza, rinovirus, pueden ser causales. Aquí es importante también que sepan que parainfluenza tiende a circular en los meses de lluvia, por lo menos en México. Llámese julio, agosto, septiembre, octubre, que es donde más casos van a haber de croup. Y los agentes bacterianos se presentan en menos 5% de los casos, y aquí pueden ver los agentes que en realidad pues, no son tan relevantes. La epidemiología es común, sobre todo en niños de 6 a 36 meses, porque su vía respiratoria tiende a ser más hiperreactiva y además porque es más pequeña. Tiene una ligera predominancia en el género masculino, 1.4 sobre 1 sobre el femenino. Como les dije, afecta más en meses de lluvia, sobre todo en la noche y la madrugada. La mayoría de los pacientes que van a ver, ya sea en su internado, en su servicio, etcétera, van a llegar en la madrugada, y no es porque no los dejen dormir o porque ya se hayan cansado, sino porque ahí es donde se exacerba más. Y bueno, pues la tasa de hospitalización no es tan frecuente, afortunadamente, y como les dije, el agente que más provoca hospitalización es parainfluenza tipo 1. Aquí, dentro de la patogenia, como ya les había comentado también, pues los virus pueden descender por muchos mecanismos. Y en este caso, el virus, además de provocar un cuadro respiratorio catarral, va a llegar al tracto superior correspondiente a la laringe y la tráquea, provocando un estrechamiento de la región subglótica, que cuando lloran, tienen tos, se irritan. Recuerden que si ustedes hacen esto de tener tos, va a tener un mayor espasmo de esta laringe y entonces se va a dar una tos muchísimo más frecuente o más acentuada. No todas las personas que se infectan con parainfluenza tipo 1, que en realidad seríamos casi todos nosotros en la edad de la infancia, desarrollamos croup, y esto tiene que ver con predisposición a tener la infección y también una vía respiratoria particular. Por eso, bueno, pues hay ciertas personas que incluso pueden tener croup como muy recurrente, y esto es a las características particulares del huésped. ¿Cómo es el cuadro clínico? Si es causado por un virus, como en la mayoría de los casos respiratorios, va a ser precedido por un cuadro de catarro, caracterizado por irritación nasal, congestión, coriza. Después de esto pueden tener fiebre, y después se presenta la famosa tos de foca, que tiene un predominio más en la noche, que puede tener estridor, y si el estrechamiento es muy importante, va a acompañarse de datos de dificultad respiratoria. La muerte es extremadamente rara. La clasificación, todas las clasificaciones, como ya en algunos de sus compañeros los he podido decir, tienen un propósito, no es para solamente clasificarnos. En este caso, el propósito de la clasificación es para saber qué persona va a requerir de una observación u hospitalización. En el caso de la clasificación, cuando el paciente tiene un croup leve, este va a tener tos ocasional con un estridor no audible de distancia y no tiene datos de dificultad respiratoria.
Tal vez en algunos casos puede tener algunos excesos de tipo foca, pero esto no le da dificultad, por lo cual va a requerir solo un tratamiento ambulatorio. Sin embargo, en el moderado, donde el paciente ya tiene estridor audible a distancia, puede tener algunos datos de dificultad respiratoria, este paciente se tiene que quedar en observación y ya cuando es grave, incluso puede requerir en forma rara algún aparato para ayudar a respirar como una ventilación no invasiva o como una intubación orotraqueal. Existen múltiples escalas, la que más se usa es esta que ven aquí, que es la escala de Taussig, que también me divide en leve, moderado y grave o severo. Y ustedes ya saben para qué me sirve esta clasificación, para ver qué es lo que le voy a hacer. En esta valora a 4 grados, que es 1, 2 y 3 y 4, donde damos esta puntuación, si hay estridor, la entrada de aire, la coloración, las retracciones y el estado de conciencia. Y bueno, pues ustedes cuando lo vean, ahorita van a escucharlo, tienen que ver todo esto. Y aquí es súper importante porque no solamente es ver que si tienen dificultad respiratoria. El estado de conciencia, pueden ver que en un estado 1 está normal, pero después con la hipoxia, el paciente va a estar decaído, después va a estar deprimido e incluso puede estar letárgico. Y esto me llama la atención porque puede ser una hipoxemia marcada. Estudios de laboratorio en realidad no se utilizan o no se deberían de utilizar. Sí se utilizan prácticamente a todo mundo que entra, le toman su biometría hemática para ver qué encuentran, pero en realidad no les va a definir nada. Pueden encontrar leucocitosis, leucopenia, no va a haber algún cambio en específico. No hay predominio en la diferencial y bueno, pues sobre todo la clínica nos va a ayudar a saber si hay alguna infección bacteriana agregada que se presenta en menos del 5% de los casos. Dentro de los estudios de gabinete, bueno, no se solicitan estudios de gabinete, con la clínica basta, pero en los exámenes, incluyendo los de OLENAR y los de pediatría, en donde la de pediatría incluso soy asesora para los exámenes, siempre se tiene que solicitar porque pues eso es lo que viene o lo que se ha aprendido. Pero bueno, les puedo decir que en la práctica no se utiliza, pero sí se pediría, de acuerdo al examen, una radiografía lateral y AP de cuello, que es la parte superior, donde vamos a ver en la radiografía lateral un signo del pulgar, que es el que tenemos a nivel de la flecha blanca que está aquí y es un estrechamiento a nivel subglótico. Se llama signo del pulgar porque sí, es como si estuviera el pulgar apretando lo que es la vía aérea. Este es una AP de cuello y aquí pueden ver que hay un estrechamiento y se llama el famoso signo del lápiz o de punta de lápiz donde se encuentra el estrechamiento y esto es lo que provoca el estridor. Del diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con todo lo que tenga este tipo de tos, aunque todo va a tener siempre una semiología. Por ejemplo, con un cuerpo extraño en las vías respiratorias se puede dar esta tos, sobre todo si se encuentra ya atorado o con un espasmo, pero generalmente el paciente va a tener, si es de la edad, que es donde se mete todo hacia la boca, pero no va a tener un cuadro respiratorio superior previo ni va a ser progresivo. Probablemente van a ver que el niño estaba jugando con algo y empieza a toser, se atraganta y empieza a tener esta tos. Entonces nosotros hay que sospechar más de un cuerpo extraño. Una desmayo neurótico, reacción alérgica, pues es aquel paciente que tal vez ya ingirió algún tipo de medicamento, ¿no? Entonces vamos orientándonos de acuerdo a nuestra historia clínica. El tratamiento para el croup leve va a ser en su casa con humidificación del aire. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues se puede comprar un humidificador o más fácil, meterlo al baño, abrir la regadera y que se humidifique con todo el humo que está saliendo al caer el agua. Hay que reducir la fiebre y la ansiedad porque recuerden que esto incrementa el patrón respiratorio y la ansiedad favorece que haya un estrechamiento por la respiración tan rápida, una hidratación oral que es lo idóneo. En el caso de moderado severo, este paciente ya tiene dificultad respiratoria, por lo cual no debe de darse vía oral y lo que se va a hacer es que se va a ingresar, se va a dar un acceso venoso periférico para dar por ahí aportes de líquidos y en caso de que lo requiera se va a dar oxígeno.
La gran mayoría de las personas, bueno, más bien en la primera línea de tratamiento van a ser las famosas nebulizaciones frías. Estas nebulizaciones frías consisten en poner en el vaso del nebulizador hielo y con esto va a desinflamar la vía respiratoria. Otras medidas que ya son medicamentosas y que son también efectivas es la utilización de epinefrina racémica. La epinefrina racémica es el tratamiento de elección. Aquí pueden ver también epinefrina, pero eso es porque en realidad en México es difícil que encontremos epinefrina racémica. La dosis es 10 veces menos, o 0.05 mililitros por kilo por dosis, y en dado caso que no, pues la epinefrina es más fácil que la encontremos en cualquier hospital, y esta se dará 10 veces más a 0.5 mililitros por kilo por dosis. Y bueno, pues la dexametasona se ha hablado o se ha usado desde hace muchos años, pero en realidad lo que dicen ya las guías es que no hay ninguna eficacia. Hay que disminuir la ansiedad, la hidratación y, muy importante, estas personas no hay que tenerlas en su cama llorando porque saben que la tos se va a exacerbar con la irritabilidad, el llanto, etcétera. Entonces hay que tenerlos tranquilos con su mamá, con sus nebulizaciones frías y con sus nebulizaciones con epinefrina racémica para que mejoren. Si en dado caso no mejoran, que es muy bajo el porcentaje, menos del 1% de todos los casos, entonces puede llegar a una intubación endotraqueal. Las complicaciones pues van a ser secundarias a que es este estrechamiento como hipoxemia o el efecto de válvula que hacen. Al toser el paciente, recuerden que ahí hay un efecto de válvula porque está muy estrecho ese nivel y puede provocar un incremento en la presión negativa y por lo tanto neumotórax o neumomediastina. Ahorita les voy a enseñar un video que tal vez incluso ustedes también puedan ver en su casa para que vean cómo es el CRUB. Bueno, ahorita alguna duda que tengan en lo que encuentro el video. No. Ok, bueno. Aquí se los, ahorita lo voy a proyectar. Y quiero que vean todo. Recuerden que el paciente no solamente es ver cómo tose, sino ver el estado del paciente. Entonces, quiero que lo vean por completo y que puedan decir en qué grado lo estadificarían ustedes y qué es lo que le harían en base a lo que vimos ya en la clase. ¿Ya está proyectando otra? No. Es que lo busco en lo que es el YouTube y lo tengo por aquí, pero ahora no sé por qué no sale la primera. Un tantito porque este paciente ya lo tengo identificado. Ahorita les digo, ya si no lo ven, entonces me dicen, pero ahorita creo que sigue viendo la pantalla de la presentación, ¿no? Si no me recuerdo. Aquí está. Lo voy a retroceder y lo voy a compartir.
Se escucha la tos, porque también quiero que escuchen la tos. Creo que estoy de esta parte. Creo que se tiene que compartir la pantalla con todo y la página y todo se página. ¿Aquí sí lo ven? Sí se ve, pero no se escucha. Ah, ok. Bueno, entonces les encargo que vean aquí, ¿no? El CRUP o el estridor del CRUP para que escuchen cómo es. Pero bueno, lo que alcanzan a ver aquí, que en este caso no presenta la tos de foca típica, pero lo que quiero que vean aquí es cómo se encuentra, cómo lo ven de acuerdo a su escala de CRUP. En la conciencia, ¿cómo lo encuentran? Está despierto, está irritable, está hipoactivo. Está muy hipoactivo. Está muy hipoactivo, ¿no? En realidad, con esta dificultad respiratoria, si ustedes sienten que les hace falta oxígeno, deberían de estar como irritables, ¿no? De me hace falta oxígeno, ¿no? Esa es una. La otra es que ustedes escuchan, bueno, cuando lo vean, van a escuchar que tiene un estridor tanto inspiratorio como expiratorio. Y aquí pueden ver los datos típicos de dificultad respiratoria. Entonces, este paciente ya tiene datos de un CRUP severo. Y si lo ven aquí, pues lo está grabando su mamá, no tiene oxígeno, lo están viendo así, seguro se lo está mandando el pediatra para decirle qué le voy a hacer cuando en realidad debería estar corriendo a la al hospital, ¿no? Entonces, ustedes buscan la tos del CRUP, que es como una foca, como si fuera la foca tal cual de los acuarios, por decirlo así. Y esa es la tos específica, pero puede llegar a un grado donde este paciente ya tenga tanta hipoxemia que va a estar letárgico y que va a tener datos de dificultad respiratoria. Entonces hay que darle de inmediato nuestro ABC, donde vamos a estar dando el oxígeno, asegurar una buena vía aérea y asegurar nuestra ventilación más los medicamentos. Entonces, de acuerdo a nuestra escala de CRUP, este paciente, si ustedes lo vuelven a hacer o con otro paciente que esté despierto, que esté más tranquilo, traten de hacer su escala de CRUP en uno y en otro y van a ver qué le van a hacer a un paciente y qué le van a hacer a otro de acuerdo a su estado clínico, ¿ok? ¿Alguna duda que tengan, chicos, sobre esto? Busquen algunos videos para que lo vean con más factibilidad, pero sí quería que vieran porque este paciente no parecería que tiene un CRUP, parece que tiene una neumonía o algo, algún problema respiratorio, pero en realidad es complicación de un CRUP, ¿ok? ¿Dudas que tengan? No, doctora. Bueno, no sé si nos falta una de las infecciones respiratorias inferiores. No sé si el día de mañana puedan tener un espacio en la tarde para poder verla. Ustedes platíquenlo y ya me avisan el día de mañana con sus compañeros que van a optar conmigo. Ajá. Y o si no, pues vemos otro espacio que también podría ser tal vez el martes. Pero para que no quedemos con estas clases, bueno, esta clase atrasada o sea, he tenido que posponer por algunas circunstancias. ¿Ok? Sí, doctora. Gracias. Bueno, pues entonces, sí, nos estamos viendo y mañana los chicos que están conmigo nos vemos. Que estén bien.